Hello, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este canal donde hablamos de teorías de la personalidad. Hoy voy a iniciar una nueva especie de sección que es dinámica de opuestos. En qué se parecen y en qué se diferencian, pero sobre todo en qué se parecen los tipos MBTI que son opuestos. Aquel con el que compartes las 4 funciones cognitivas principales, pero en sentido inverso. Lo que se traduce a que todas las letras opuestas al MBTI que eres tú. Vamos a empezar esta semana con el ESFP y el INTJ y vamos a ver sobre todo pues en qué se complementan, en qué se parecen más de lo que pensamos, y luego vamos a ver algunos ejemplos de amor y amistad donde esta relación se da. Todas las relaciones de opuestos son relaciones con muchísimo potencial, porque en la superficie, aunque se comportan de manera completamente diferente, cognitivamente utilizan los mismos procesos exactamente. La única diferencia es que lo que para uno es inconsciente, para el otro es consciente y viceversa. Vamos a ver cómo se muestra en el caso de los ESFPs y los INTJ. Y por cierto, para futuras series me podéis dejar aquí abajo ejemplos de relaciones de amor o amistad de opuestos, lo utilizaré como ejemplo. Básicamente los ESFP sí que están más en sintonía con su entorno, con el momento, con el aquí, con el ahora, con los estímulos externos, mientras que los INTJ están muchísimo más centrados en todo lo que es un plano más de abstracción, un plano más mental, un plano más abstracto, dirigido al futuro también, lo que no se ve, lo que se cree pero no se puede demostrar, etc. Eso hace que los ESFPs de cara a la galería sean personas espontáneas que responden como muy rápidamente a los estímulos externos, mientras que los INTJ son todo lo contrario, son contemplativos y suelen reaccionar de forma muy comedida o muy pensada a los estímulos del entorno y a veces ni los notan. Por una parte, los ESFP se manejan bastante bien con imprevistos, mientras que los INTJ se manejan muchísimo mejor con planes pormenorizados. Podríamos seguir diciendo diferencias, pero como quiero destacar aquello de lo que no se suele hablar, que son las similitudes, vamos a ver exactamente en qué se complementan y en qué se pueden ayudar el uno al otro. Pues para empezar tenemos que hablar del primer eje que comparten, el eje dominante inferior Ni-Se. Este es el eje que se encarga para ellos de examinar la realidad, lo que significa que perciben la realidad de la misma forma pero a la inversa. Observación y extracción de conclusiones. Examinan la realidad y llegan a conclusiones que para ellos son certeras y son realistas y da igual lo que digan otras personas. Ambos siguen el mismo proceso. La diferencia es que para el ESFP primero va el observar y el detectar pruebas en el entorno que le llevan a ciertas conclusiones, y en el INTJ se da al revés. Ellos sacan primero conclusiones que no se ven, que no saben muy bien de dónde las han podido sacar, pero realmente es un producto de una observación inconsciente que han hecho del entorno y que les ha llevado a ese camino. Observan la realidad y trazan como una serie de puntos que muchas veces se apoyan en el entorno y saben en qué puntos tangibles se apoyan, y otras veces no tanto, dependiendo de lo consciente o inconsciente que hayan hecho ese proceso de extracción de datos y de percepción de la realidad. Y sí, o sea, asociamos mucho a los Ni dominante con el soy vidente y sé que esto va a pasar, pero los C dominante tienen también una gran capacidad para sacar conclusiones, lo que pasa que las conclusiones es la parte más inconsciente, por supuesto, pero ellos tienen las pruebas delante. Digamos que cuando tú empastas lo que los ESFP captan conscientemente, que son los estímulos externos, las pruebas del entorno, y digamos el proceso intuitivo de los INTJ de sacar conclusiones, es que tienes las dos partes de la misma pieza, y eso hace pues eso, que llegan a conclusiones de lo que ha pasado, está pasando o va a pasar sin realmente que haya algo concreto que les diga sí, es así, tienes razón. Es decir, ESFP e INTJ tienen en común que ambos suelen ser tipos con convicciones bastante férreas, con opiniones bastante fuertes, y suele ser difícil hacerles cambiar de opinión, y pueden ser bastante sarcásticos a la hora de rebatirte y demás, tipo, no. Las conclusiones que sacan las toman como de forma objetiva, ¿vale? Y además pueden enfocarse mucho en una parte concreta de la realidad y ser muy focales con lo que perciben y ver solo eso. Además, y esto lo habréis oído a menudo, ambos se consideran observadores, y dirás, ¿cómo un INTJ con C inferior es observador? Pues sí, son observadores. La diferencia es cómo lo hacen. Es la parte más natural de un ESFP. Un ESFP es observador sin intentarlo, sin esforzarse, sin darse cuenta. Se da cuenta de lo que cambia, lo que no es, lo que está, lo que no está, lo que llevamos igual, lo que llevamos diferente. No se esfuerzan en exceso, mientras que los INTJ no es que se esfuercen, sino que lo eligen, en el sentido de voy a observar, voy a ver cómo es esto, en vez de hablar prefiero observar, ver un poco cómo es esta dinámica, darme cuenta de cómo es esto, y se enfocan en una parte de realidad que les interesa. Para todo lo demás, igual acaban chocándose contra un árbol. Tanto C dominante como Ni dominante pueden ser personas altamente sensibles por esta relación que tienen con los estímulos. A unos el hecho de preferir no estar tan en contacto con los estímulos hace que eso les abrume, mientras que a otros, a los C dominante, el hecho de captar
tan bien y tan rápido tantos estímulos hace que escenarios sobreestimulantes también los agobien. Otra cosa que tienen en común es que no persiguen las cosas así porque sí, ¿vale? O sea, los INTJ a menudo tardan en actuar porque quieren como tener trazados todos los planes o todos los pasos o saber muy bien por dónde tienen que ir, mientras que los ESFP sí que se enfocan más en actuar en el presente, pero eso no significa que no piensen en el futuro, simplemente no quieren tenerlo tan planificado. Pero eso sí, quieren que todo lo que actualmente invierten tiempo, energía, sirva para un futuro, es decir, no, o sea, quiero que de verdad esto me sea útil o me pueda servir para algo en un futuro. Por ejemplo, yo me meto a estudiar X idioma porque en un futuro igual quiero trabajar en ese país, o porque quiero entender algo que consumo en ese idioma, pero no voy a meter a otro solo porque me parece bonito, me gustaría saberlo, en plan, mi idea mental de yo sabiendo ese idioma me encanta, pero realmente ni pienso ir a trabajar a ese país en un futuro ni nada de eso. Entonces, ¿para qué? Cosa que otros tipos sí que pueden hacerlo, por el decir, me imagino haciendo esto, lo voy a hacer, o por probar, o por experimentar. Los ESFP no son tan así, ¿vale? Y se habla muy poco de esto. Es decir, tanto ESFP como INTJ necesitan que las experiencias les sirvan para algo, les aporten o puedan ser útiles, ¿vale? Al final, y ahora vamos a hablar de eso en el otro eje, son personas que tienden a ser pragmáticas. Entonces, todo lo que pueda ser útil o significativo, bien. Pero ambos suelen tener un sentido como del propósito, en el sentido de esto sé que no, yo aquí sé que no, yo sé que esto no lo voy a hacer, sé que aquí no entro, sé que no tal. Igual la diferencia es un poco es que el INTJ sabe cuál es el propósito y el ESFP es como sé que no es mi propósito. El propósito en sí no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque se enfocan también mucho más en el presente. Pero el kit de la cuestión, para mí, está la función intermedia, que es Phi-T. ¿Por qué? Porque es donde más puntos en común vas a encontrar, porque son las funciones intermedias que comparten entre los 20 y los 30 años, se van desarrollando bastante y hace que empiecen a encontrar puntos en común. Este eje, el eje Phi-T, expresa individualismo y pasión por lo que hacen, por lo que sienten. Expresa valores férreos combinados con pruebas externas, que ambos experimentan la realidad de forma interna y eso incluye sus emociones, que necesitan procesar por su cuenta. Por favor, no me hables en este momento hasta que no lo procese. Sus valores suelen ir acordes a cómo actúan y con sus experiencias personales. Y de hecho, muchos valores se pueden ir modificando según sus experiencias personales y sus reflexiones, no tanto según el entorno externo. Son bastante introspectivos también. De hecho, sí que os voy a leer un par de citas de mi libro sobre MBTI, Nadie como tú o sí, que si os interesa leerlo tenéis abajo el link. Por ejemplo, los ESFP con su Phi auxiliar son cerrados con sus sentimientos más profundos y les cuesta hablar de lo que sienten si no lo han procesado antes en soledad, aunque evitan hacerlo para mantener su imagen entretenida y de no pasa nada. A menudo tienen un confidente o dos, pero no es algo que vayan aireando porque sí, si están sanos. Mientras que nos vamos al Phi terciario del INTJ y encontramos que necesitan que su vida y lo que hacen tenga un significado personal. Quiero hacer lo que tiene más sentido, pero también es más útil. Sé identificar qué es, pero ¿merece la pena hacer lo que es útil si no estoy involucrado personalmente en el proceso? Importa la utilidad, pero también importan mis emociones. Internamente son un mare magnum, ambos. Pueden ser bastante intensos con sus emociones, aunque el SFP por mantener la imagen más espontánea y demás, y el INTJ por mantener su imagen más seria, más T, más thinker, intentan no mostrarlo tanto o intentan evitarlo. También es cierto que este eje, conforme vas creciendo evidentemente y desarrollando estas funciones intermedias, empiezas también a calibrar más la toma de decisiones y ahí es donde también pueden encontrar un punto en común estos dos tipos. Cuando quieren algo van a por todas, o sea, pueden ser bastante planificados y sobre todo pragmáticos. Vuelvo a lo mismo, en plan, lo que hago tiene un sentido, lo que hago tiene un propósito, no por los jajás. Les gustan las cosas directas, aunque su estilo de comunicación es diferente. Ambos comparten bastante honestidad, o sea, suelen ser bastante honestos con lo que piensan y lo que dicen. La diferencia es que los ESFPs muchas veces no piensan antes de hablar, los INTJ sí, pero igualmente los pelos en la lengua no los tienen. El resultado es un poco el mismo, ¿no? Que es ser honestos y transparentes, y por ahí también se pueden llevar bastante bien. ¿En qué se pueden ayudar el uno al otro? El ESFP sobre todo ayuda al INTJ a vivir el momento, a afrontar mejor los retos cotidianos, esas cosas que parece que se le hacen bola del día a día, y salir un poco de su cabeza, experimentar un poquito más la vida y dejarse llevar, saber enfrentarse mejor a los imprevistos, estar también más atento a su entorno y a los detalles de este les puede salvar la vida. Y los INTJ si pasan mucho tiempo con ciertos ESFPs pueden terminar como imitando un poco la energía de los ESFPs y eso también está bien, ¿no? Les lleva a estar más en contacto con su mundo externo y con el presente, lo cual es un poco un alivio mental. El INTJ ayuda al ESFP en ser más reflexivo y menos impulsivo, tomarse más su tiempo y medir mejor los pasos que va a dar, planificar a largo plazo y tener una visión como más nítida del futuro, perderle el miedo al futuro y ese agobio, ¿no?, a cerrar opciones, y también a comprender la realidad desde un punto de vista más general, es decir, ver más el bosque que el árbol. Y ahora bien, por supuesto he traído ejemplos de amor, amistad, etc. Básicamente son un poco el alter ego el uno del otro. Esto pasa con todos los opuestos, ¿no? Si te pones, de repente te puedes
poner en modo de tu opuesto totalmente, porque al final es tu aspiracional. Hablo de cómo aspiras a ser tu opuesto en este vídeo, por cierto. Al INTJ por una parte le puede atraer esa energía, espontaneidad, saber hacer en el presente y manejar los imprevistos, y también la calidez que tienen los ESFPs. ¿Quieres ir a ver esos esqueletos ahora? Dije, hasta la muerte. Había venido por su garganta. Aún así, eso fue muy intenso, mi pequeño duende. Mientras que al SFP le puede atraer también mucho esa parte más reservada, más misteriosa y más ambiciosa. ¿Puedo explicarlo? Claro que no. Espera, te conozco. No, no es cierto. Sí, pero estuviste ahí esa noche en la enfermería. Sí. Soy Annabeth. ¿Estás acosándome, Annabeth? Sí, Ok. porque estaba esperando a ver si algo como esto pasaba. Tal vez puedas ayudarme. Ambos son propensos a la introspección y a la expresión creativa de alguna manera. Yo creo que ambos tienen en común que buscan ser auténticos con sus acciones y que tenga congruencia con lo que sientan y con lo que sienten y con lo que piensan. Y puede resultarles también atractivo o como un reto sacar el lado del otro que no se ve tanto. Por ejemplo, a los INTJ les puede resultar interesante ver el lado más estructurado y más reflexivo de un ESFP y que ellos tengan parte en ese lado, mientras que a los ESFP les puede también atraer la idea de sacar el INTJ más suave y más sensible que también hay ahí dentro. ¿Qué estás haciendo? Bájate de la mesa. Solo quería que escucharas esta canción que escribí para ti. ¿Realmente estás poniéndole empeño a esto? Puse todos mis pensamientos ahí, solo para ti. Me gusta que solo sea mi canción. ¿Para qué arruinarlo? Y como que pueden y quieren mostrarles aprecio y apoyo. 맨날 시간 다 하고 갑니다. 사랑하죠. 사랑해. Pero al mismo tiempo, como ellos quieren mantener su individualidad, intentan de alguna manera no agobiar tampoco, porque son ciertamente individualistas, y los INTJ pueden ver un poco también los esfuerzos un poco dispersos que a veces hace el ESFP por intentar conseguir algo y ayudarles a reencauzarse bien. Hannah, you have a solid portfolio, and I've seen your closet. So I have good designs. Who the hell is Hannah Marin? Do you trust me? Sometimes. Make this one of those times. Hannah? Catherine Daly? Mona showed me some of your designs on her phone. They're terrific. Well, you should come by the studio. Studio? Mm-hmm. My studio. Oh, yeah, that studio. How do you know Catherine Daly? I do not know Catherine Daly. Catherine Daly knows me. A saber visionar bien lo que tienen que hacer. なあ明石今のそんなすげえの俺たちもやれるあれはお手本にしちゃいけないもんですよイラとは平然と打ってますけど相当慣れないと打ちづらいと思いますよアウトスあとそもそも打点で止めるなんて神業俺には技術的に無理です También siento que los INTJ valoran mucho la honestidad y los ESFP muchos suelen ser bastante honestos, tipo, lo que ves en mi cara es lo que estoy sintiendo. Pero también es cierto que a los INTJ les gusta leer a las personas y saber comprenderlos después de observarlos. Incluso aquello que no se ve tanto, aquello que quizá no es tan seguro como ellos aparentan. まあよくわかんないところで自滅するからねでも敵が強いことにへこむってことはないから割と大丈夫他のメンバーみんなが心折れそうな時は大抵一人だけ元気だしねなんだかんだで頼りになるよ Porque a su vez los ESFP, como son determinados y muchos de ellos atrevidos, saben también plantar cara cuando, por ejemplo, igual se meten con el INTJ o algo así y él se queda como paralizado y no sabe reaccionar. El ESFP es el motor de acción en ese momento. Tú eras la víctima. Tú, una perra mentirosa. Oye, tranquila. Es su primer día de vuelta. Lo siento, olvidé la champaña. Cálmate, Leslie. Mona no tenía planeado dañarte. ¿En serio? ¿Tú crees que quería el perjurio en mi currículum? No sé qué significa, pero no me gusta tu tono. Toman la iniciativa y saben hacer cosas por los INTJ cuando ellos se quedan paralizados y no saben muy bien qué hacer. Entonces sí, creo que son buenos complementos. Y hemos visto algunos ejemplos y la verdad es que creo que son relaciones bastante carismáticas, de alguna manera. Contadme abajo qué pensáis de ellas y si se ocurren algunas otras relaciones de este tipo. Espero que os haya gustado esta sección. ¿Qué opuestos queréis que haga la próxima semana o el próximo vídeo? Os mando un besazo a todos, os quiero, chao.